Saludos a todos y todas, soy Michelle Estrada Torres y en esta edición de Voces por la Salud hablaremos del COVID persistente y de cuáles son los síntomas más comunes entre las personas que sobreviven la enfermedad en Puerto Rico. También tenemos noticias sobre los refuerzos de Moderna y Johnson Johnson y de la vacunación de la población pediátrica. Todo eso y mucho más a continuación en Voces por la Salud. La enfermedad COVID-19 puede dejar secuelas en algunas de las personas sobrevivientes y a eso se le conoce como el COVID persistente. Y sobre este tema vamos a hablar hoy con la doctora Lisandra Pérez Colón, quien es neumóloga y labora en el Hospital Metropolitano Dr. Pila en Ponce. Saludos, doctora. Saludos. ¿En qué consiste el COVID persistente? El COVID persistente son síntomas que, como lo dice la palabra, persisten luego de la infección del COVID. Usualmente el COVID dura semanas. Un COVID persistente se denomina aquel que presenta síntomas luego de 4 semanas o más. Puede llegar hasta un año en lo que se ha visto en términos de síntomas generales que podemos abundar en eso. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues el COVID sabemos que es una infección que ataca predominantemente a los pulmones, así que hay síntomas pulmonares como son falta de aire al esfuerzo, tos, malestar en el pecho, molestia, o sea, dolor en el pecho. Pero el COVID no solamente ataca la parte pulmonar, también ataca la parte cardíaca, el órgano completo. Los órganos más afectados son pulmón, corazón y sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema del corazón, hablamos de pacientes que pueden presentar palpitaciones, dolor de pecho y se entrelazan con los síntomas pulmonares de la falta de aire cuando el paciente hace algún esfuerzo. Cuando hablamos de los síntomas neurológicos, estamos hablando de que estos pacientes, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La enfermedad del COVID puede causar microtrombos, coagulitos pequeños que se alojan en la circulación de cualquier parte del cuerpo, específicamente en el sistema nervioso central, provocando que el paciente pueda tener convulsiones. Pero además de las convulsiones, pueden tener otros síntomas como cambios en la memoria, no pueden realizar el proceso de pensamiento adecuadamente. Y una cosa bien importante es que los pacientes con COVID persistente, aparte de tener estos síntomas, pueden tener unos síntomas como secuela, por decirlo de esta forma, de lo que es la enfermedad del COVID. Tengo que mencionar, bien importante, que el COVID persistente no solamente es en aquellos pacientes que tienen COVID severo, en los que vemos en el hospital, en un intensivo, sino que un COVID persistente se puede presentar en un paciente que sea leve, moderado o severo. Lo que pasa es que aquel paciente con COVID severo que ha estado en un hospital o un intensivo tiene unos factores adicionales que nos puede afectar el sistema nervioso central o el sistema neurológico, por decirlo así, en términos de lo que son los traumas postestrés, la depresión, la ansiedad. Un paciente en intensivo con COVID usualmente está aislado, solamente ve su médico, solamente ve su enfermera, no ve sus familiares o si los ve es a través de la tecnología. O sea que esos pacientes quedan con unas secuelas de ansiedad, depresión. Otro órgano que se puede afectar es el órgano de los riñones, el hígado. Y sí, estos síntomas pueden ser incapacitantes, ya que no tenemos un tiempo predeterminado que van a durar. Se ha visto que hay pacientes que pueden tener hasta un año con síntomas de, por ejemplo, falta de aire, palpitaciones, tos. Hay algunos que tienen fiebre, síntomas neurológicos como la pérdida de peso o dificultad en el procesamiento de las ideas y de los pensamientos. Quiere decir que la persona que enferma de COVID y supera esa gravedad inicial o los síntomas iniciales, como mencionó, que no sean graves, se queda en un estado de enfermedad.
cuando desarrolla COVID persistente. Entonces, esto de cierta manera afecta su día a día, porque ya Seguro. el no tener que ir al médico en una circunstancia normal, ¿verdad? Si estamos de manera saludable, superamos un catarro, superamos alguna otra enfermedad que nos da, pero en este caso es en un estado permanente de enfermedad. Exactamente, y el problema es que como esto es una enfermedad tan nueva que estamos descubriendo, como yo le digo a mis pacientes, todos los días descubrimos algo nuevo, todos los días aprendemos algo nuevo. El que diga que es una eminencia en COVID, pues todavía no es una eminencia porque día a día tenemos información. Inclusive, uno de los síntomas, o de los síntomas, debo decir, que presenta el COVID es la falta del gusto, la falta del olfato. Y se ha visto que alrededor de un 60 hasta quizás un 80% de los pacientes al año todavía no recuperan esa sensación. Así que esto realmente es un reto para nosotros los médicos y lamentablemente no tenemos ni clínica, ni tratamiento, ni una estructuración en términos qué podemos hacer con estos pacientes que presentan el COVID prolongado. Cuando menciona esos problemas que pueden desarrollar problemas del corazón, estamos hablando de personas que anteriormente al COVID no tenían enfermedad diagnosticada del corazón. O sea, que es algo nuevo. Obviamente, si el paciente es mayor de edad, si el paciente tiene comorbilidades, o sea, enfermedades, se predispone más a desarrollar este tipo de sintomatología. Pero no necesariamente por no tener ninguna enfermedad está exento de poderla padecer. Como dije en un principio, no hay forma de yo poder predecir si un paciente leve, moderado o severo de COVID va a tener COVID prolongado, pero sí podemos decir que aquellos pacientes que ya son mayores o tienen síntomas previos, enfermedades previos, sí lo pueden desarrollar. De acuerdo a su experiencia en este tiempo que llevamos de pandemia y los pacientes que usted ha atendido, ¿ha visto más COVID persistente en adultos mayores, por ejemplo, o es de todas las edades? Hay de todas las edades y lamentablemente los síntomas que obviamente yo más veo son los síntomas pulmonares y son los que más difícil se nos hace lidiar porque como les dije anteriormente, no hay un tratamiento per se para nosotros poder resolver este problema. Por ejemplo, tuvimos una paciente que desarrolló disfunción del diafragma, que es el músculo que nos ayuda a respirar y ahí no hay mucho que podamos hacer fuera de entrenamiento, ejercicio, ¿verdad? Que el paciente vaya poco teniendo paciencia con la resolución de sus síntomas. Como parte del tratamiento que se da para la persona entonces que tiene COVID persistente, quiere decir que tiene que cambiar en esencia su estilo de vida, entrar en tratamientos para diferentes condiciones, pero también si no se ejercitaba, quizás añadirlo a su rutina y otros cambios. Como para cualquier enfermedad, nosotros tenemos que hacer una evaluación en general, no solamente medicamentos, ¿verdad? El COVID persistente puede que mejore con algún tipo de medicamento, en mi caso, terapias respiratorias, dilatadores de los bronquios, antiinflamatorios, si es que nos ayudan, pero la parte de rehabilitación física es bien importante. Estilo de vida sano en términos de alimentación, ejercicio, que se enfoquen más en sí. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es la ansiedad, es el pensar que estuve aislado, que estuve en el hospital, mi familia, pues tenemos que ir lidiando poco a poco con esto, si es necesario buscar ayuda psicológica, claro está, pero si no, buscar cosas que nos ayuden a desviar la atención sobre lo que es el factor psicológico en términos de lo que fue el COVID y cómo estoy viviendo ahora. Claro, porque no podemos, no podemos dejar de entender que es un proceso de frustración que deben estar enfrentando estas personas porque no se sanan y entonces se sienten mal y eso acarrea otros problemas entonces de salud mental que hay que Y atender. no solo que no se sanan, el problema es que como no tenemos un tiempo específico de decir se me va a ir en un mes, se me va a ir en 2 meses,
El paciente tiene que crear paciencia, que crear tolerancia. Como yo siempre les digo, lo importante es que no empeoremos. Si no mejoramos, pero por lo menos nos quedamos en un estado igual a lo que teníamos, con vistas a mejorar, no a empeorar. Si empeoramos, pues obviamente tenemos que ver qué ha empeorado, cómo vamos a abordar esa situación, si es que ha pasado algo adicional, si es que el paciente desarrolló alguna otra enfermedad, si es que el paciente no está siguiendo con su terapia adecuadamente. O sea, es una evaluación completa en términos físicos y sociales del paciente. Y ya para culminar, ¿ha visto COVID persistente en niños o niñas? El detalle es que yo no soy médico pediatra, o sea que esa parte no la puedo contestar. Sí tengo que decir que tengo COVID persistente en adultos y adultos jóvenes. Por ejemplo, yo veo de 21 años en adelante, pues pacientes de los 20 puede verse COVID persistente. Pues muchísimas gracias a la doctora Lisandra Pérez Colón, quien es neumóloga, labora en el Hospital Metropolitano Dr. Pilén Ponce, por explicarnos en qué consiste el COVID persistente y quizás el llamado aquí es a seguirnos protegiendo para tratar de no caer en la infección, en el contagio que nos lleve a la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y ahora continuamos con más de Voces por la Salud. Aunque todavía no se ha autorizado la vacunación de menores de 5 a 11 años de edad contra el COVID-19, el Departamento de Salud informó que ya puso en marcha su plan, que incluye ordenar las vacunas y adiestrar a los proveedores esta semana. El objetivo es inocular a 227,000 menores con las dosis de Pfizer. Por otro lado, Salud informó que hasta el lunes pasado se habían puesto 100,000 dosis entre el refuerzo de Pfizer y la tercera dosis de Pfizer y Moderna para inmunocomprometidos. Además, ya se autorizó la dosis de refuerzo de las vacunas Moderna y Johnson & Johnson. En el caso de Moderna, pueden recibir el refuerzo los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, residentes de hogares de cuidado prolongado y mayores de 18 años que trabajen o vivan en entornos de alto riesgo. La vacuna, que consiste en media dosis, se la deben poner 6 meses después de completada la serie. Entre tanto, se recomienda el refuerzo para todas las personas vacunadas con Johnson & Johnson 2 meses después. Cabe señalar que el refuerzo no tiene que ser de la misma vacuna de la serie inicial, sino cualquiera de las vacunas autorizadas. Por otra parte, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal aprobó una moratoria en el pago de derechos de licencias para los médicos que deseen registrarse o renovar su autorización para recomendar a pacientes el tratamiento de cannabis medicinal. Esta moratoria obedece a que el número de médicos autorizados se redujo a menos de 200. De otro lado, Ciencia Puerto Rico lanzó una serie de vídeos en lengua de señas sobre temas de salud mental. El material se puede descargar en el portal aquinoscuidamos.org/saludmental. Y la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia tendrá su convención anual el sábado 30 de octubre en el Centro de Convenciones de Vega Alta, enfocada en la rehabilitación neurológica y la rehabilitación ortopédica con enfoque en hombro y espalda baja. Hasta aquí esta edición de Voces por la Salud. Recuerde que puede seguirnos en vocesdelsurpr.com y en todas las redes como Voces del Sur PR. Hasta la próxima.